Este archivo fue cerrado porque predecía muertes que todavía no habían ocurrido. Y nunca falló. Todo comienza en un lugar que podrías pasar por alto 1000 veces. Una oficina gubernamental abandonada. Un equipo de urbanistas entró para evaluar el edificio, esperando encontrar solo polvo y papeles viejos. Pero en una de las oficinas, colgado en una pared manchada por la humedad, encontraron algo fuera de lugar. No era un calendario común. En lugar de tener los meses que todos conocemos, como en enero o febrero, tenía divisiones extrañas, ciclos, que no correspondían a nada lógico. Al principio, pensaron que era una broma de algún antiguo empleado, quizás un sistema de organización interna muy peculiar, pero al acercarse, notaron los detalles. Algunas de las fechas estaban tachadas con una gruesa línea de tinta roja, y junto a otras, había nombres escritos a mano, con una caligrafía temblorosa, casi desesperada. El papel estaba amarillento y frágil. La tinta de los nombres parecía mucho más reciente que la de las cruces rojas. Movidos por la curiosidad, uno de los miembros del equipo, un historiador aficionado llamado Marcos, decidió tomarle una foto. No sabía que esa simple foto sería el comienzo de una obsesión que lo consumiría por completo. Esa misma noche, Marcos no podía dormir. La imagen del calendario no se le iba de la cabeza. Así que empezó a investigar. Tomó el primer nombre tachado que pudo leer claramente: Elena Ramírez. Junto a una fecha que correspondía al 14 de abril de 1998, Ann buscó en archivos de noticias locales, en obituarios digitalizados, en cualquier registro público que pudiera encontrar. Después de horas de búsqueda, lo encontró. Un pequeño artículo en un periódico de la época. Elena Ramírez, una maestra de primaria, había muerto en un accidente de tráfico el 14 de abril de 1998. Una coincidencia, pensó Marcos. Solo eso, pero la curiosidad es una semilla difícil de arrancar. Probó con otro nombre, Javier Soto, marcado el 22 de septiembre de 2005. La búsqueda fue más rápida. Esta vez, Javier Soto, un panadero, había sufrido un infarto fulminante en su casa. La fecha de su muerte en 22 de septiembre de 2005. Marcos sintió un escalofrío. Uno por uno, fue investigando todos los nombres tachados del calendario, y el resultado era siempre el mismo. Cada persona había muerto exactamente en el día indicado en aquel pedazo de papel. No eran personas famosas. No tenían ninguna conexión aparente. Entre ellas, vivían en ciudades diferentes, tenían trabajos distintos, vidas separadas. Lo único que los unía era su nombre escrito y tachado en ese calendario maldito. El patrón era innegable, perfecto y aterrador. No había margen de error. El calendario no predecía, sentenciaba. Marcos compartió sus hallazgos con su equipo. Al principio, se mostraron escépticos, buscando una explicación lógica. ¿Podría ser una especie de registro macabro de un asesino en serie? Lo descartaron. Las muertes eran por causas naturales, accidentes, eventos sin conexión criminal. Una broma elaborada, demasiado precisa, abarcando décadas. La conclusión, aunque irracional, era la única que quedaba. En el calendario sabía cuándo iban a morir estas personas. Pero lo verdaderamente inquietante no eran las fechas pasadas, eran las futuras. Había varios nombres escritos en el calendario, junto a fechas que aún no habían llegado, nombres de personas que, según los registros, seguían vivas. La primera fecha futura estaba a solo unas semanas. El nombre era Carlos Benítez. Una búsqueda rápida reveló que Carlos Benítez era un hombre de 58 años, un empleado municipal que trabajaba, irónicamente, en el departamento de archivos de otra ciudad. Estaba vivo, casado, con 2 hijos, a punto de jubilarse. Una persona completamente normal, cuya muerte, según el calendario, estaba programada. ¿Qué podían hacer? Llamarlo y decirle a Nola: encontramos un calendario mágico que dice que usted va a morir en 3 semanas. Serían tomados por locos. Decidieron vigilar, esperar. La ansiedad
se apoderó del grupo. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Y entonces, sucedió algo que rompió todas las reglas de la lógica. Marcos había regresado solo a la oficina abandonada. Una noche. Atraído por una fuerza que no podía explicar. Quería ver el calendario original de nuevo. No solo la foto en su teléfono. Al entrar en la habitación, notó que algo era diferente. La luz de su linterna recorrió la pared y se detuvo en el calendario. El corazón se le heló. Había cambiado. Una nueva fecha había aparecido, una que no estaba allí antes, escrita con la misma tinta temblorosa, pero fresca, casi húmeda. Y junto a ella, un nuevo nombre. Marcos se acercó, temblando, conteniendo la respiración. Sus ojos leyeron el nombre una y otra vez, negándose a creer lo que veía. El nombre era el suyo, Marcos, y la fecha era la de mañana. El pánico se apoderó de él. Ann salió corriendo de allí, dejando todo atrás. Pasó la noche en vela, saltando con cada crujido del suelo, con cada sombra. El sol salió, y con él, un terror paralizante. No salió de su casa. Ann desconectó el teléfono. Se encerró, intentando engañar al destino. Pero el destino, al parecer, no juega según nuestras reglas. La investigación oficial posterior nunca pudo determinar la causa exacta de lo que ocurrió. Solo se sabe que los vecinos llamaron a la policía tras escuchar un fuerte estruendo. Cuando entraron, encontraron a Marcos. Había muerto. La causa, según el forense, fue un aneurisma cerebral masivo, una muerte natural, impredecible. La fecha de su muerte coincidía con la que había aparecido en el calendario. Después de este incidente, el archivo del caso fue sellado. El calendario fue confiscado y clasificado como evidencia, aunque nadie sabía de qué crimen. Dicen que lo guardaron en un almacén de alta seguridad, un lugar donde van a parar las cosas que no tienen explicación. Pero la historia no termina ahí, porque los que vieron el calendario por última vez notaron un detalle final. La última página, después del último ciclo, estaba casi en blanco. Solo contenía una frase, escrita en el centro con letras mayúsculas y solemnes. Decían: cuando no haya fechas, ya no habrá tiempo. Archivo cerrado. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los misterios que desafían la razón, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo archivo.